Hanukkah, la fiesta de la dedicación. El relato de Juan 10:22 nos dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero 10 versículos más tarde, cuando él les acepta que él era el Cristo, dice que intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que ellos querían apedrearlo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar en contexto acerca de la fiesta de Hanukkah, porque este 25 de diciembre del 2024 estaremos iniciando para la fecha de esta celebración tan especial. El contexto es que durante el tiempo de Antíoco Epifanes, era un rey sirio de la dinastía Seleucida, Jerusalén se encontraba bajo este dominio helénico, una influencia griega tremenda, un paganismo increíble. Aparece este hombre en escena, Antíoco Epífanes, que es uno de los descendientes del imperio de Alejandro Magno. Y este hombre decide en sí quitar del todo toda la influencia y la religión judía, especialmente en Jerusalén. Él se creía Dios manifiesto, eso es lo que significa su nombre. Una epifanía es una manifestación de Dios, entonces él se nombra a sí mismo Antíoco Epifanes. Él sería el hombre que realizaría la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel y habló también Jesús. Él sería una sombra de lo que será en el futuro el anticristo. ¿Qué es la abominación desoladora? Primero veamos lo que dice el libro de Daniel 11:31. Él lo describe de esta manera: se levantarán sus tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes eran estos violadores del pacto? ¿A quiénes se refería? A hombres y mujeres que dejaban sus raíces hebreas, sus raíces judías, que se volcaban a seguir una tradición griega, toda la cultura griega. O sea, eran judíos helénicos que de alguna forma habían rechazado su pacto, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Él con lisonjas seduciría a este grupo de personas para que dejaran su tradición y abrazaran toda la cultura griega. Jesús también lo compara con el anticristo. Cuando Jesús habla en Mateo 24 acerca del anticristo, usó a Antíoco Epifanes como el ejemplo. Dice en el versículo 15-18, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús mismo lo menciona entonces. Daniel lo menciona en futuro, sucede y luego cuando aparece Jesús en la escena ya es un evento pasado y él lo relaciona con un evento que está por venir. Pero ¿qué fue lo que hizo realmente Antíoco Epífanes? Y esto es algo sumamente duro cuando usted lee el libro de los Macabeos, que es un libro histórico que no entra dentro del canon judío, tampoco del canon cristiano, solamente el canon católico. Es un libro para poder ver históricamente la historia de los Macabeos. Yo lo invito a que usted lo lea completo. Pero porque este libro habla de lo que hizo Antíoco Epifanes y según la tradición hay muchas historias fuera de estos libros que hablan de inclusive prohibir a las personas que circuncidaran a sus hijos. Los hijos que eran circuncidados a veces los mataban y se los colgaban en el cuello a las madres. Este hombre no tomaba un no como respuesta, él sobornaba a los sacerdotes, logró que los sacerdotes permitieran que se introdujera todo este paganismo dentro del judaísmo. Él introduce
a una estatua de Zeus en el lugar santo y varias imágenes. Recuérdese que los griegos venían con toda una cultura de mucha imagen, mucha idolatría. Y también él sacrifica el cerdo en el altar de los sacrificios. Esto es a lo que se le llamó la abominación desoladora. El sacrificar un animal impuro en un altar donde era la representación de lo que Cristo haría por nosotros, por nuestros pecados. Pero Daniel habla acerca de un pequeño porcentaje, unos 10%, que se levantaría y actuaría en contra de toda esta cultura. Dice Daniel 11:32, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes fueron los que actuaron? Pues todo inicia con un sacerdote llamado Matatías. Su nombre completo era Matatiahu Cohen ben Yohanan. Y este hombre se rehúsa a seguir la directriz de parte de Antíoco Epifanes en donde se le obligaba a él a sacrificar un cerdo en el templo. ¿Qué es lo que hace luego de que no podían persuadirlo? Alguien, pues ya un poco cansado de que el hombre no cedía ante esa petición que iba en contra de su cultura, él dice, yo voy a tomar el cerdo, yo lo voy a sacrificar. Cuando Matatías escucha a este hombre decir esto, se encoleriza y mata a este hombre. Él huye a los montes y durante un año, luego un año después, él pierde la vida. Él deja un legado, un celo dentro de su propia familia, especialmente el celo por recobrar el templo, por recobrar las raíces judías y se levantan sus hijos. Dentro de sus hijos hay uno que toma el liderazgo y es más prominente llamado Judas, Judas Macabeo. Él es el hijo de Matatías. Judas se le decía el martillo, o Macabeo más bien significa martillo. Y se cree que ese nombre viene del acrónimo del nombre de su padre, Matatiahu Cohen Ben Yohan, o también se tomó del pasaje de Jeremías 51:20 que dice, martillo sois para mí y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Y estos hombres empiezan a tomar muy en serio las indicaciones del Padre, que en algún momento ellos tenían que resistir y levantarse como valientes y recobrar el templo. Esa era su mayor anhelo. Y a los macabeos se les llega a conocer como los buenos pastores de Israel. Mm, eh, Apunte ese detalle si usted está tomando notas porque es bastante interesante por lo que dice Jesús luego cuando le preguntan si él era el Mesías. Los buenos pastores de Israel. Ellos, los macabeos, tenían una hermana, según la historia y según la tradición, llamada Hana o Chana. Y según las leyes obligatorias impuestas por Antíoco Epifanes, una de esas reglas era que toda mujer judía antes de casarse debía pasar una noche antes de su noche de bodas con uno de sus generales sirios o griegos. Debía pasar su primera noche y perder su virginidad con él. Lo que provoca esto es no solo una desmoralización dentro del pueblo, sino también un desánimo de las mujeres de casarse, de los hombres de casarse con una mujer sabiendo que la primera noche no la tendrían ellos, sino una persona pagana, un gentil. Y luego la historia de lo que se sabe de Hannah es algo impresionante porque justo antes de casarse se dice que a ella la viola un general sobre los rollos de la Torá. Imagínese el insulto para los macabeos que estaban deseosos de guiar una revuelta, una resistencia, y luego esto le sucede a su hermana. Se dice que la hermana fue la que se levantó a pedirle a ellos que por favor vengaran por su vergüenza, que vengaran el nombre de ella. Y así es, en efecto, ellos se levantan
y se levantan como lo que se conoce como la revuelta de los macabeos, que dura 7 años luchando en contra de los griegos. Es del año 167 al 160. Duraron 7 años en esta revuelta. Dentro de esta revuelta, al final, ellos logran retomar el templo, pero lógicamente el templo estaba lleno de paganismo, lleno de imágenes, había sido profanado de una forma, se había terminado el sacrificio, se había, se había profanado por completo y ellos debían entonces limpiar todo el templo. Y esta limpieza del templo, de toda esta influencia griega y pagana, ellos vuelven a instituir los sacrificios y cuando ellos están por abrir o por terminar de limpiar el templo, ellos se dan cuenta que la luz de la menorá, el aceite que se necesitaba, el aceite consagrado de la menorá, estaba por terminarse y solo tenían el aceite para un día. Sin el aceite, ellos no podían continuar con la consagración del templo. Este aceite milagrosamente, dice la historia, duró 8 días en lugar de uno, hasta que llegó una nueva remesa de aceite consagrado para utilizar en el templo. Esto fue lo que provocó que año tras año se instituyera esta celebración. Y esta celebración es a la que se llama Hanukkah o Chanukah, que significa dedicación, que es cuando se vuelve a dedicar el templo. ¿Cuándo se celebra? El 25 de Kislev, que en este año pues es el 25 de diciembre. ¿Qué se hace durante esta celebración? Pues se utiliza una menorá, pero con 2 brazos adicionales. La menorá tiene 7 brazos, esta tiene 9 y se llama Hanukkah. Se enciende una vela por día recordando cómo el aceite que debía durar solo un día milagrosamente alcanzó para 8 días. En esta fecha, el 2024, hay algo peculiar porque abarca 24 y el 2025. El 25 de Kislev es del atardecer del 25 de diciembre al atardecer del 2 de enero del 2025. Toda una semana para que junto con, después de las festividades, si usted celebra Navidad, usted pueda también tomar en cuenta la festividad de Hanukkah, porque puede tomarla en una sola celebración para celebrar el año venidero, recordando entonces lo que dijo el Señor Jesús. Vuelto a el pasaje de Juan 10:24, donde a él le preguntan si era el Cristo, ahora entendemos por qué fue que a él le preguntaron en esa celebración, en la celebración de la rededicación o la dedicación del templo. ¿Por qué? Porque la gente que había creído en un momento que Judas Macabeo era el Mesías, ahora estaba preguntándole en la fecha en este tiempo en donde se estaba recordando la obra de los Macabeos, a él le preguntan abiertamente si él es realmente el Mesías para no confundirse como lo hicieron con Judas Macabeo. Pero mire lo que dice. Esto es lo que Jesús responde. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Usted se da cuenta que los macabeos eran conocidos como los pastores de Israel y aquí él está hablando de ovejas. Entonces, de alguna forma, ellos empiezan como a atar los cabos a decir, bueno, quizá él sí es el pastor de Israel, pero luego dice algo que le ganó el que lo quisieran apedrear, porque dijo, mi padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi padre. El padre y yo, uno somos. Aquí fue donde esto se le volvió una verdadera revuelta y donde la gente quiso volverlo a apedrear. Ese es el contexto en el que Jesús estaba. Jesús celebró entonces esta fiesta, la fiesta de Hanukkah. En ese tiempo, la fiesta de la dedicación. Estaban rededicando en el templo que reinstituirían los sacrificios que Jesús un día vendría a remover para que él fuera el sacrificio completo. Entonces, ¿es Hanukkah la Navidad de los judíos? No lo es. No lo es. Debemos entender que son dos historias completamente diferentes, pero que tienen una relación en sí, que Jesús es el
Mesías. Así que Hanukkah nos recuerda una cosa, la fidelidad de Dios con el pueblo en medio de la tribulación, en el pasado, en el presente, como lo estamos viendo en Medio Oriente. Es una situación en donde vemos una y otra vez la fidelidad de Dios en medio de su pueblo y también lo vamos a ver en el futuro. Sea lo que sea que nosotros vayamos a enfrentar, sabemos que el Señor estará con nosotros. Y Hanukkah también nos recuerda que Jesús es la luz del mundo, que Él es el verdadero Macabeo y que Él es el verdadero Dios. Que Dios los bendiga.